Bendiciones, mis amados del Eterno. Les habla nuevamente su amiga y hermana Erika desde Colombia con una palabra que titulé Enfrentando tus miedos. Quiero que me acompañes a Mateo 14:30 que dice: Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Bueno, resulta que en esta porción de la palabra nos habla de Pedro, que fue el único discípulo que pues como que tuvo la valentía de decirle al Señor que le permitiera caminar por el mar, sobre el mar. Pero resulta que cuando Pedro bajó la mirada de Jesús, empezó a hundirse. Así pasa con nosotros. Cuando nosotros bajamos la mirada de Dios, ¿sí? Empezamos a vivir muchas cosas. Y una de ellas es enfrentarnos a nuestros propios miedos, ¿sí? Realmente el ser humano vive con temores. Y una de las cosas que más paraliza al cristiano son los miedos. Pedro, cuando empezó a hundirse, sintió miedo. ¿Y qué vio? Vio las circunstancias, vio el problema, vio la tribulación, sintió que se iba a morir, sintió que se iba a ahogar. Sí, él sintió de todo. ¿Pero por qué? Porque bajó la mirada. Si Pedro hubiese mirado a Jesús sin mirar las circunstancias que estaban pasando en el momento, la tormenta, el viento fuerte, todo, él hubiese ido hasta donde Jesús. Pero ¿qué lo hizo hundir? El miedo. ¿Qué miedo tú tienes que no te ha dejado avanzar? ¿Por qué titulé Enfrentando tus miedos? Porque resulta que este fin de semana estuve en un reencuentro y una de las cosas que yo le tenía miedo era el sentirme en algo estrecho, sentirme estrecha, sentirme así, y nos enfrentaron a nuestros propios miedos. Y yo lloraba y yo le decía: Señor, yo no soy capaz, y le decía a los pastores: yo no soy capaz. Hasta que una pastora me dijo: usted sí puede. Bueno, igual todos me lo decían, pero una pastora ahí se quedó conmigo ahí hasta que pude pasar como ese reto. Y cuando yo me metí debajo de lo que habían construido, yo solamente le decía: Señor, yo no puedo, pero tú sí lo puedes hacer a través de mi vida. Entonces, cuando tú y yo tenemos miedo, ¿sí? El miedo paraliza y no nos deja avanzar. Hay miedo a perder, hay miedo a quedarse solo, miedo a morir, ¿sí? Hay varios miedos. ¿Cuál es tu miedo? Cuando Dios le mandó a Moisés que hablara, él le dijo: Señor, pero es que yo soy tartamudo. Señor, pero es que mire, siempre, si tú ves, o vamos a la palabra, siempre vemos que los grandes hombres que Dios llamó, siempre le colocaron el pero al Señor. ¿Pero por qué? Por miedo. Miedo. Miedo a predicar, miedo a hablar, miedo, ¿sí? Si tú y yo tenemos un ministerio, Dios nos va a respaldar. Entonces, ¿por qué el miedo? Hay una parte de la palabra que dice que Dios quita los miedos porque Él es el que protege a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿sí? Él es el que nos protege, nos provee de todo. Pero muchas veces nosotros vemos como las circunstancias: Señor, entonces ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué voy a pagar arrendo? ¿Con qué voy a comer? Señor, entonces aquello. Señor, pero es que mira esto. ¿Pero realmente estamos confiando en el Eterno? ¿Realmente estamos confiando en ese Dios proveedor? ¿En ese Dios que nos cuida y nos protege? ¿En ese Dios ayudador? ¿Estamos confiando en ese Dios? ¿O simplemente estamos confiando en el yo? ¿En el que yo puedo solo? ¿En el que yo puedo sola? ¿O simplemente estamos confiando en el Dios? En Dios, perdón. Entonces yo te invito en esta hora a que le digas a Dios que te quite los miedos que hay en ti. Dile: Señor, yo quiero avanzar, yo no quiero quedarme estancado ni estancada, yo quiero avanzar. Y quita de mí estos miedos, porque en ti todo lo puedo. La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el único que nos puede fortalecer para seguir adelante y quitar los miedos que hay en ti y en mí. Si te gustó este audio, yo te invito a que le compartas y le des like. Se despide de ustedes su amiga y hermana Erika desde Colombia. Bendiciones.